¿Alguna vez te has preguntado si tu MBTI cambia con la edad? ¿Si tus funciones cognitivas se manifiestan de manera diferente a medida que creces? ¿O si los cambios que vives en tu vida pueden tener que ver con tu tipo de personalidad? Hola y bienvenido a MBTI Enagrama. Soy Mónica Sánchez y en este canal hablamos sobre teorías de la personalidad. El vídeo de hoy es súper especial porque si todo sale según lo planeado va a salir publicado el día 22 de mayo de 2025, lo que es lo mismo, el día de mi 30 cumpleaños. He querido hacer algo un poco más cercano para que de alguna manera celebremos este cumpleaños juntos. Por eso he pensado en hacer un vídeo explicando cómo tu MBTI se va desarrollando con la edad, es decir, cómo tus funciones cognitivas van madurando a medida que creces, y para ello voy a contarte cómo en mi vida, en mi experiencia, se han ido madurando. Así, de esta manera es como si habláramos tú y yo y pues eso, pasáramos juntos este cumpleaños. Si quieres también puedes dejarme aquí en comentarios tu experiencia con tus funciones cognitivas a medida que te has ido haciendo mayor. Antes de explicarte cómo se desarrollan las funciones cognitivas con tu edad, quiero dejar claro dos puntos principales. El primero es que tu MBTI no cambia con la edad. Es decir, si tú naciste siendo INTP, ese MBTI va a ser el que te va a acompañar durante toda tu vida. No puedes pasar de ser INTP a ser INFP de repente. Si crees que esto es así porque un día hiciste un test y te salió que eras INTP y otro día lo hiciste y te salió que eras INFP, no quiere decir que tu personalidad haya cambiado con el transcurso, con el paso de esos días o de esas semanas, sino que o bien uno de ambos resultados era el correcto o lo eran los dos. De ahí la importancia de conocer sobre las funciones cognitivas y teoría sobre el MBTI, las 16 personalidades. Recuerda que tanto en mi web, mbtienagrama.com, como en nuestra comunidad de Instagram, @mbtienagrama, y especialmente en mi libro, el gran libro del MBTI, tienes un montón de información extensa sobre funciones cognitivas y MBTI, todo explicado súper fácil. El segundo punto que quiero aclarar es que vamos a partir de que tu MBTI es de nacimiento, es decir, hay personas que piensan que tú naces con tu MBTI y otras personas que creen que tu MBTI es el resultado de las primeras experiencias de vida que tienes. Por ejemplo, si tú piensas en las mamás que han tenido más de un bebé, muchas de ellas te dirán que el comportamiento de sus hijos ya era distinto desde el mismo momento que estaban en la barriga, lo cual esto ya nos indica que no nacemos completamente reseteados, sino que los niños ya desde muy pequeñitos tienen cierto indicio de una personalidad. Dicho esto, vamos a ver cómo se manifiestan tus funciones cognitivas a medida que creces. Empezamos. Función dominante, de 0 a 13 años aproximadamente. La función dominante es la que forma gran parte de tu personalidad, es la función con la que más cómodo te sientes durante toda tu vida y la que manejas con más soltura. Además, sin darte cuenta, es la que rige la mayoría de tus comportamientos. Bien. Esta función ya desde que un niño es muy pequeñito ya podemos empezar a verla. Por ejemplo, piensa en esos niños que son lo que típicamente llamamos un niño bueno, aunque a mí no me gusta esa expresión, pero creo que me entiendes. Esos niños que tienen más facilidad para estar callados, para ser reflexivos, para no armar mucho alboroto. Esos niños es muy probable que su función dominante sea una función que normalmente asociamos a la tranquilidad, como puede ser la intuición introvertida ONI o la sensación introvertida o sí. Por otro lado, piensa en esos niños que tienen una energía desbordante, que no paran en todo el día, que se suben a todas partes, que quieren verlo todo, tocarlo todo. Esos niños es muy probable que su función dominante sea una función de exploración, como puede ser la sensación extrovertida o la intuición extrovertida. Esta función se va desarrollando especialmente desde los 0 a los 13 años. A los 13 años ya suele estar completamente desarrollada. Para ponerte un ejemplo de mi propia vida, yo soy ENFJ, así que mi función dominante es el sentimiento extrovertido o FE. Esta función es muy dada a estar con la gente, a comprender las necesidades de los demás, a saber desenvolverse bien en el entorno social. Cuando yo era pequeña, por mis circunstancias, siempre había niños alrededor. Yo era muy raro el día que lo pasaba completamente con adultos. Durante toda mi vida yo tuve muchísima facilidad para estar todo el tiempo jugando con otros niños y además si un día se daba que yo tenía que estar sola en mi habitación o bajo el supervisión adulta, claro, pero sola sin interactuar con otros niños, yo por lo general siempre quería que hubieran otros niños. Y no recuerdo haber llegado nunca a lo que sería un burnout social o a querer estar yo sola o querer jugar sin niños, sino más bien todo lo contrario. A medida que crecía y iba al colegio, también recuerdo algunos comportamientos un poco curiosos que yo ahora, sabiendo de MBTI, los achaco mucho a ser NFJ. Por ejemplo, un día en preescolar le dije a la profesora, leía cuentos en voz alta a todos, y le pregunté a la profesora si un día podía leerlo yo en voz alta en lugar de que lo hiciera ella, y me dijo que sí. Es un comportamiento un poco extraño, creo que no es algo que hagan los niños habitualmente, y ahora con el paso del tiempo lo achaco mucho a la función FE.
Cuando ya crecí un poco más, en la primaria tenía como unos 7 años, creo recordar, y había una profesora que para que los niños se callaran, ella les preguntaba si querían salir ellos a dar la clase. Entonces, claro, el niño se avergonzaba y decía que no y paraba de hablar. Yo nunca entendí por qué los niños decían que no, porque para mí salir a dar una clase era algo que me parecía súper divertido y la profesora te daba la oportunidad. Un día que estaba hablando yo, me dijo lo mismo, que si quería salir yo a dar la clase, así que dije que sí, súper feliz. No de una manera sarcástica ni nada de eso, sino yo quería salir de verdad a dar la clase. Recuerdo dar la clase un poco a mi manera, un rato durante unos 10-15 minutos hasta que me volví a mandar a sentar. Y como dato curioso, sí te diré que esa profesora no volvió a decirle a nadie si quería dar la clase. Aún así, creo que este comportamiento es más de NFJ que simplemente de fe, ya que creo que un SFJ hubiera podido ver que salir a dar la clase no es lo comúnmente aceptado, lo que se ve habitualmente, y sabría mejor, aún siendo más pequeñito, que tiene que decir que no. Yo obviamente no lo sabía y fue una experiencia divertida. Función auxiliar, de los 13 a los 21 años aproximadamente. La función auxiliar es la que equilibra tu personalidad. Si eres una persona extrovertida, tu segunda función será introvertida, y al contrario, si eres introvertido, tu segunda función será extrovertida. Esto quiere decir que cuando cumples aproximadamente los 13 años y sobre todo de ahí en adelante, si cuando eras niño eras muy retraído, muy para ti, puede que empieces a experimentar más ganas de explorar el mundo. No necesariamente de estar con las personas, pero sí más de volcarte hacia afuera. Por el contrario, si eras un niño muy extrovertido, que siempre para él todo estaba afuera, todo lo quería tocar, todo lo quería explorar, todo lo quería ver, siempre quería estar con gente, es muy probable que a esa edad empieces un poco a volcarte hacia adentro. No es necesario que te encante pasar tiempo a solas, pero sí empiezas a saber un poquito mejor qué hacer con él. Sí es cierto que la adolescencia suele ser un periodo de muchos cambios para todo el mundo, y esto se debe principalmente a que es una etapa donde nuestro cerebro todavía está madurando. Según la ciencia, el cerebro no termina de madurar del todo hasta los 21 años, y creo que esa puede ser la razón principal de que en muchos países esa sea la mayoría de edad. Volviendo a los ejemplos de mi propia vida, mi función auxiliar es NI, la inducción introvertida. ¿Cómo se manifestó eso en mi adolescencia? El punto más notorio fue que empecé a saber un poco mejor qué hacer estando sola. Por ejemplo, si bien los videojuegos siempre me habían gustado, me gustaba más jugarlos con alguien. Cuando empecé a ser adolescente, empezaron a gustarme más los juegos que podía jugar yo sola. Por ejemplo, juegos de misterio, juegos de simulación. También empecé a valorar más el tener conversaciones profundas con las personas que querían, con compañeros de clase, familiares, amigos. Y a valorar sobre todo a las personas que eran muy inteligentes y a empezar a ponerlas un poco en un pedestal. Si ya nos vamos a lo que sería la combinación de fe más NI, recuerdo que de adolescente se me daba muy bien poder hacer planes sociales un poco enrevesados. Te pongo un ejemplo. Si por ejemplo a una amiga le gustaba un chico y no hablábamos con ese chico ni con sus amigos, yo podía simplemente observar para saber quiénes eran sus amigos, más o menos dónde iban a estar y si tenían alguna persona en común con nuestro círculo. Si era así, pues yo por ejemplo podía decirle a alguien de nuestro círculo de quedar. Casualmente ese viernes encontrarnos con los amigos del chico que le gustaba a mi amiga y así pues pasito a pasito acabar haciéndonos muy amigos del chico que le gustaba a mi amiga. Recuerdo que a mi amiga esto le parecía un poco raro, pero claro, para mí eso era lo normal. Además, ese tipo de planes así un poco complejos casi siempre me salían bien y una vez que conocí el MBTI pues empecé a verle sentido. Ahora obviamente no hago ese tipo de cosas, pero cuando era adolescente pues era divertido. Otra de las cosas por las que se destaca NI es que se dice que NI o la intuición introvertida sabe cosas sin saber por qué las sabe. Voy a contarte una anécdota que no sé si es exactamente por la intuición introvertida o no, pero siempre me ha tenido un poco rayada. Cuando tenía alrededor de 14 años, una mañana me desperté con una sensación muy fuerte de que esa noche tenía que abrir la aplicación de mensajería que utilizábamos entonces porque una persona de mi clase me iba a hablar. Aclarar que no era una persona amiga mía ni con quien yo tuviera una relación cercana ni mucho menos pudiera conocer sus patrones. Simplemente me desperté con esa sensación y la tuve a lo largo del día y pensé que, bueno, que al llegar la noche ya abría la aplicación de mensajería a ver qué pasaba. Esa misma tarde era fin de semana y salí con mis amigos por el pueblo donde vivía y me crucé con esa persona. Y también pensé que igual como nos habíamos cruzado pues que ya directamente no me hablaba. Pero bueno, yo a esa noche me encendí la aplicación de mensajería y prácticamente al momento de encenderla me mandó un mensaje. Lo que tenía que decirme tampoco era muy importante, te recuerdo que teníamos 14 años.
Pero en ese momento recuerdo que me puse un poco nerviosa y a día de hoy no entiendo todavía por qué tuve esa sensación si ni siquiera era una persona cercana a mí. Función terciaria, de los 21 a los 40 años aproximadamente. A la función terciaria se la conoce como la función de alivio o el niño eterno, porque es a la que solemos recurrir cuando queremos descansar o pasárnoslo bien. Si bien nunca va a estar tan desarrollada como tu función dominante o tu función auxiliar, cuando se desarrolla correctamente sí te permite moverte por la vida con mayor soltura porque al fin y al cabo tienes una herramienta más. Y además es una herramienta que disfrutas de utilizar. Vamos a poner de ejemplo un ISTP. La mayoría de ISTPs durante gran parte de su vida habrán estado enfocados en aprender y en vivir experiencias físicas. También es habitual que sean un poco impulsivos debido a esa sensación extrovertida que tienen de función auxiliar. Sin embargo, una vez pasados los 21 años, puede que empiecen a darle a las cosas un significado más profundo, a ver lo que no está tan claro, a querer hacer cosas que tengan un valor para ellos más allá del momento presente. Todo esto nunca lo van a hacer al nivel que lo haría una persona que tenga la ilusión introvertida como función dominante, pero sí empezará a tener un peso en su vida cada vez mayor y además será algo de lo que se sienta orgulloso e incluso que disfrutará haciendo. Volviendo a los ejemplos de mi propia vida, mi función terciaria es la sensación extrovertida o sé. ¿Cómo se manifestó a partir de los 21 años? Bien, cuando tenía aproximadamente unos 22, comencé a estudiar estética. Aquí en España estética es lo que cursas cuando quieres aprender a maquillar, hacer uñas, el cuidado de la cara, la depilación, etc, etc. Recuerdo que lo que más me gustaba era la parte artística, del maquillaje, de las uñas. Entonces la verdad es que fue una experiencia que disfruté un montón, fueron 2 de los mejores años de mi vida, me gustó mucho. También me he dado cuenta que si bien cuando era adolescente o más jovencita me encantaba saber todo lo que iba a pasar, es decir, si a mí con 15 años me hubieran dicho si firmas aquí, sabes exactamente todo lo que va a pasar de aquí a dentro de 25 años. Hubiera firmado, pero vamos, con los ojos cerrados. Ahora eso me parecería la cosa más horrible del mundo. O sea, ahora en este momento quiero ver con qué me sorprende la vida. Quiero tener planeada esta semana, pero ya está, ¿sabes? Quiero poder reaccionar a las cosas al momento. De hecho, si tengo planeado una salida, un mini viaje o un plan con amigos, no me gusta saber exactamente qué vamos a hacer desde la mañana hasta la noche. Me gusta tener un plan poco por encima y poder ir improvisando conforme viene, porque creo que ahí es donde está lo divertido. Otras formas en las que creo que se manifiesta SE, ahora que soy un poco más mayor, es en este canal, por ejemplo, yo lo siento como algo muy físico. Hace como un año aprendí a pintar con acuarela. También estoy aprendiendo a saltar a la comba un poco más pro. Función inferior, de los 40 a los 70 años aproximadamente. Si bien por mi edad no puedo contarte muchas anécdotas ni ejemplos del desarrollo de esta función, sí creo que puede ser la razón de que muchas personas en la mediana edad hagan muchos cambios, incluso de lo que se conoce como la crisis de la mediana edad. Al pensar en el desarrollo de la función inferior, se me vienen a la mente las personas que empiezan a hacer ejercicio a una edad avanzada, 50, 60, 70 años o más, y que incluso desarrollan músculo. Hablo de personas que no han hecho ejercicio antes, claro está. Creo que este puede ser el caso de, por ejemplo, los INFJ y los INTJ que comienzan a desarrollar su SE inferior. Una forma un poco peor de llevar esto serían las personas que a los 40 o los 50 años lo mandan todo al traste y empiezan una nueva vida, por así decirlo. Creo que esto, que se asocia a eso, a la crisis de la mediana edad, también puede ser un caso un poco insano de NE inferior empezando a desarrollarse. Por otro lado, creo que las personas que crean empresas a una edad también ya avanzada, o que se considera avanzada, porque no creo que haya edad de hacer nada, creo que cada uno hace las cosas cuando quiere, pero sí creo que las personas que crean empresas a una edad ya que puede considerarse avanzada, pueden ser las personas que han aprendido a utilizar bien tanto su función de pensamiento como su función de sentimiento. Para mí, un ejemplo fantástico de esto es el coronel Sanders, que creó su empresa ya considerándosele muy mayor, una empresa realmente orientada a las familias, y creo que esta pudo ser la razón que aprendió a utilizar su pensamiento introvertido, es decir, la parte más lógica, más estratégica de llevar la empresa, y a la vez siguió dándole prioridad a su sentimiento extrovertido, ofreciéndole a las familias un producto realmente bueno y un producto que les hiciera sentir bien cuando lo consumían en familia o con amigos. Y hasta aquí el vídeo de desarrollo de funciones cognitivas con la edad. Muchas gracias por haber pasado este cumpleaños conmigo o por haber visto el vídeo en el momento que lo veas. A mí me encanta hablarte de MBTI en el momento que sea. Recuerda que si quieres más información sobre MBTI, funciones cognitivas y 16 personalidades, la encontrarás tanto en la web mbtienneagrama.com como en la comunidad de Instagram @mbtienneagrama, y si quieres información premium más estructurada y toda junta, en el gran libro del MBTI.
disponible en Amazon en todos los países, aunque por ahora solo en español. Suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!